Vamos a Actos, capítulo 10. En la pregación de Pedro a Cornelio y su casa, fala en versículo 36. Esta es la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciándoles el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es, oh Señor de todos. Este es, oh Señor de todos. Esa palabra, ese título que tiene nuestro Señor Jesucristo, creo que todos entendemos qué quiere decir. Uno que tiene autoridad suprema. Y cuando consideramos quién es Jesucristo, debe ser entendido bien por todos nosotros que debemos una obediencia completa a su persona. Si hay en mi persona algo de duda de mi sujeción a Él como Señor, quiere decir que no estoy confiando en Él como debo. Pero la cosa que digo es, y para mí es muy importante esto, de un principio de nuestra vida cristiana, es que Cristo tenga autoridad suprema en nuestras vidas. Si digo no al Señor, como faló Pedro, ¿no? Lembra que en ese mismo capítulo, cuando el Señor le dice una cosa, él dice, Señor, no. ¿Cómo podría decir al Señor no? Si el Señor es Señor. Es porque Pedro pensaba que sabía mejor que Cristo. Y a veces eso pasa con nosotros. La palabra de Dios no es la palabra final en nuestras vidas. Tenemos nuestros propios pensamientos y ese nos perjudica. Esa palabra perjudica, que entienden, ¿no? Vamos a Romanos. Ayer habló el hermano Lamao de Romanos 14. Vamos casi al mismo lugar. Romanos 14, versículo 9. Fue precisamente para este fin que Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de muertos como de vivos. Señor no solo de vivos, pero de muertos. Es Señor de todos. Tiene autoridad. Si la persona no quiere reconocer su autoridad, siempre tiene autoridad. Y un día todos van a doblar sus suelos a Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Capítulo 10 de Romanos. Romanos 10, un versículo que usamos muchas veces en el Evangelio. Verso 9. Si con a tu boca confesares a Jesús como Señor, y en tu corazón creeres que Dios o resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Nota? No fala aquí, si confesares con tu boca
Jesús como Salvador, no fala así, fala Jesús como Señor. Quiere decir que Él es el que reconocemos cuando somos salvos, de el que tiene autoridad suprema en nuestras vidas. Ahora quiero pasar al capítulo 1 de Romanos. Una expresión que tenemos en versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Por intermedio de quien, está hablando de Jesucristo, nuestro Señor, vamos a recibir gracia y apostolado por amor de su nombre, para a obediencia por fe entre todos los gentiles. A obediencia por fe, dice. Creo que versión Darby dice obediencia de fe. Capítulo 16 del mismo Romanos, versículo 26. Ahora se tornó manifiesto y fue dado a conocer por medio de las escrituras proféticas, segundo o mandamiento de Dios eterno para obediencia por fe entre todas las naciones. Obediencia de fe. Esa es la expresión que quiero hablar esta tarde, hermanos. Si você profesa a fe de Jesucristo, va a ser evidente su fe por sus obras. Ahora quiero ser claro, no somos salvos por obras. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero la fe de Dios es una fe no muerta, sino una fe que obra. Y va a ser evidente en la persona que cree de corazón por la forma que actúa. Se va a ver en su vida si realmente cree en el Señor Jesús. Y quiero decir que para mí es muy importante escuchar con todo cuidado a lo que dice Dios. Muchas veces nosotros no con mucho cuidado estamos oyendo lo que dicen los hermanos en la asamblea y pegamos con una idea nosa y con esa idea nos vamos. Escucha con todo cuidado, todo detalle lo que Dios dice en su palabra. Toda palabra de Dios es puro, refinado como un forno. Y lo que Dios dice ha de permanecer por toda eternidad. No va a fallar ningún punto de su palabra. Cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor Jesús, no pasará. Quiero mostrarle un ejemplo pequeño en San Lucas, capítulo 5, que para mí es interesante. Esa es la vida de Simón Pedro. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Aconteció que al aperto a multitud para oír la palabra de Dios, estaba él junto al lago de Genesaret. Y vio dos barcos junto a playa,
del lago, mas los pescadores, habiendo desembarcado, lavaban las redes. Entrando en dos barcos, que era de Simón, pidióle que afastase un poco de la playa, y asentándose, ensinaba do barco as multitudes. Cuando acabó de falar, dice a Simón: faste o largo y lanzad as vossas redes para pescar. Respondióle Simón: maestre, habiendo trabajado toda la noche, nada apanamos, mas sobre a tua palabra lanzaré realmente debe ser rede, ¿no? Aquí en esta versión dice las redes, pero es un red que lanzó. Y esto haciendo, apanaron grande cantidad de peces y rompíanse las redes. Entonces hicieron sinais a los compañeros de otro barco para que fuesen a ayudarlos. Y fueron enchieron ambos los barcos al punto de casi irem a pique. Aquí el Señor Jesús quería recompensar a Pedro por el uso de su barco. Pedro era pescador, conocía bien ese trabajo. Y el Señor Jesús dice, ahora, después de usar su barco, nunca se ve que el Señor Jesús, siendo el creador del universo, tenía dinero en el bolsillo. No, nunca se ve. Pero es dono de todo el universo. Así que va a recompensar a Pedro. Dice, echar las redes para pescar. Y él pensaba seguramente, el Señor Jesús es carpintero. Él no sabe mucho de la pesca. Y nosotros estamos toda la noche pescando y no hay pescado ahora. Entonces, unos echaré. Y echó a red y capturó gran cantidad de peces, tanto que rompió red. Cuando llamó a sus compañeros, vinieron, enchieron los dos barcos hasta que casi se fueron de pique. Varios problemas suscitó porque no obedeció completamente lo que Cristo había dicho. Cristo no va a obligarle a obedecer su palabra, pero su palabra está puesta para tu propio bien. Y si Pedro hubiera obedecido en todo lo que decía Jesús Cristo, echando las redes, plural, no hubiera tenido que tener redes rotos, no hubiera estado con el problema de que los barcos estaban por hundirse. Todos esos problemas vinieron porque no escuchó con cuidado lo que Cristo dijo y no le obedeció completamente. Obedeció una parte. Muchas veces eso pasa a nosotros, decimos, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo creo que yo conozco un poco mejor. Yo voy a hacerlo en mi forma. Cuidado, va a tener problemas si no pone completa atención a lo que dice Dios en su palabra. Hermanos, una señal de un verdadero creyente es que ama la palabra de Dios. Lee y pone atención. Y si quiere ser feliz en su vida, la felicidad ven por la obediencia a su palabra.
Pon atención a lo que dice Dios. Yo estoy aquí, yo puedo ver en mis expresiones aquí, hermanos. No necesito poner atención a lo que digo yo, pero lo que dice Dios en su palabra, ponga toda atención, porque está escrito para nuestra felicidad y bendición, toda palabra de Dios. Quiero ir, hermanos, a 3 historias en el Antiguo Testamento que son ejemplos de ese principio de obediencia, de fe. Otra vez digo, hermanos, si usted de veras cree en el Señor Jesucristo, se va a mostrar que cree por la obediencia a su persona. Él es Señor de todos. Tal vez alguno dice aquí, yo no he recibido a Cristo ainda. Él es su Señor también. Él es Señor de todos. No importa que sean muertos, no importa que sean vivos, Señor de todos. Y el momento que usted puede sujetarse a su persona, la bendición que puede haber en su vida. Tanto veo en estos tiempos en que vivimos, cuando en nuestra civilización hay mucho lo que se llama humanismo. Humanismo se dice, ¿no? O hombre es el centro de su mundo. Yo voy a hacer una cosa y no debe juzgarme, porque yo sé lo que paso. Ese es humanismo. Ese es muy común. Y muchas veces, después que hemos fracasado muchas veces, comenzamos a oír un poco. Pero ainda hay mucha confianza en el yo personal. Y tal vez ponemos un poco de atención a la palabra. Pero ainda queremos hacer las cosas como pensamos nos. Y otra vez, fracaso. Señor, nos ayuda a saber sujetarnos a Él que es Señor de todos. Es para nuestro propio bien que está escrito ese libro, hermanos. Vamos primero a 2 Reyes, capítulo 5. Historia de un hombre muy importante en Siria. Naamán, comandante del ejército del rey de Siria. 2 Reyes 5:1. Era grande hombre diante de su Señor y de mucho conceito, porque con él, oh Señor, diera victoria a Siria. Era él héroe de guerra, por leproso. Tenía muchas cosas a su favor, pero un problema muy serio. Leproso. Una enfermedad que en esos días en que vivía tenía que acabar con su vida. Salían tropas de Siria y de la tierra de Israel llevaron cautiva una menina que ficó a servicio de la mujer de Naamán. Dice ella a su señora: ojalá, oh mi señor, estuviese diante o profeta que está en Samaria, él o restauraría de su lepra. Entonces fue Naamán y dice a su señor:
Assim e assim falou o jovem que da terra de Israel. Respondeu o rei de Síria: vai, anda, e enviaré uma carta ao rei de Israel. Outra vez, irmãos, notamos. Fala a palavra, a fé vem por el ouvir, e ouvir por a palavra de Deus. Que falou esse menino de Israel? Que estuviese com el profeta. Pero agora hay uno que está tomando en otra forma. No manda al profeta, manda al rey de Israel. Está variando, va a haber problemas. Él partió y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 vestes festivais. Llevó también al rey de Israel a carta que decía: luego, en llegando a ti esa carta, saberás que yo te envié Naamán, mi siervo, para que cures de su lepra. Seguramente el rey de Siria pensaba que el rey de Israel sabía del profeta y que podía mandarle ahí. Pero triste que el rey de Israel parece que no sabía del profeta. Tendo leído el rey de Israel la carta, rasgó a sus vestes y dice: ¿acaso soy Dios con poder de tirar a vida o darla? Para que éste envíe a mí un hombre para que yo cure lo de su lepra. Notad pues y ved que procura un pretexto para romper conmigo. Oyendo por él Eliseo, hombre de Dios, que el rey de Israel rasgará a sus vestes, mandó decir al rey: ¿por qué rasgaste a tus vestes? Deje vir a mí, y saberá que hay profeta en Israel. Veo pues Naamán con sus caballos y sus carros, y paró a puerta de la casa de Eliseo. Interesante. En nuestras mentes podemos mirar lo que está pasando. Aquí ven ese carro de ese hombre tan elegante, seguramente en su uniforme de capitán del ejército de Israel o de Siria, y ahí para. ¿Y qué pasa ahora? Versículo 10. Entonces Eliseo le mandó un mensajero diciendo: vai, lávate 7 veces no Jordán, y tu carne será restaurada y ficarás limpio. ¿No vas a ir siquiera Eliseo a ver un hombre tan grande? No sabe. ¿Sabe? Podía ser grande Naamán delante de las personas de este mundo. Delante de Dios tenía que humillarse. Y ese no estaba pronto para hacer Naamán. Pensaba que era importante. Estaba hasta cierto punto pronto para obedecer, pero tenía sus límites su obediencia. 11. Naamán por él mucho se indignó y se fue diciendo: pensaba yo que él iría a ter conmigo, poseía de pie, invocaría en nombre del Señor su Dios y movería su mano sobre el lugar de la lepra y restauraría al leproso. Naamán tenía sus propios pensamientos
Seguramente el profeta va a salir de su casa, va a poner su nombre, su mano encima del problema y con el nombre del Señor va a sanar la lepra. Ni salía a ver a Naamán, ese importante hombre. Sintió indignado. Yo pensaba, sí, nuestros pensamientos, hermanos, nos traen problemas. Por eso, en la forma que es posible, tenemos que dejar nuestros propios pensamientos a un lado y tenemos que ponernos más oído a la palabra de Dios. Gracias a Dios que Naamán tenía unos servos que le ayudaban. Bien, le ayudaban. Versículo 13. Entonces se llegaron a él o sus oficiales y le dijeron: mi pai, si te hubiese dicho, profeta, alguna cosa difícil, ¿acaso no farías? Cuanto más ya que apenas te dice, lávate y ficarás limpio. Gracias a Dios, pasó a ira. ¿Se dice ira, no? Pasó a ira y comenzó a escuchar. Hermanos, ¿sabemos oír su palabra? Yo pienso que muchas veces las personas llegan a los pies del Señor Jesús y profesan fe en la persona de Jesucristo, pero no han llegado al punto de reconocer que Él es el Señor. Él tiene toda autoridad en mi vida. Tiene que ser así, hermanos. Tantas veces, cuando muestro la palabra a una persona que dice que es ser creyente, que aplica a su caso, le dice, sí, pero, ¿qué es eso? Sí, más. Yo tengo pensado este lado. No da ese tipo de pensar. Gracias a Dios, ver los jóvenes aquí. Qué bueno. Quisiéramos verles bien establecidos en la fe. Y la forma es obediencia a Cristo en todo. ¿Puedo hablar una cosa? Yo sé cuando los jóvenes llegan a cierta edad quieren tener sus compañeros, se dice, ¿no? Pero la palabra dice, no os juntáis en yugo desigual con los inconversos, incrédulos, ¿no? Esa es una cosa difícil. Yo tengo una prima, hermana, en Estados Unidos, que en la escuela, muy bonito. Y todos los jóvenes en la escuela querían tenerla como su amiga. Ella equivocó. Erró en aceptar la atención de los que eran inconversos. Y Satanás pone un problema una vez, muchas veces digo. Él dice al joven,
yo no puedo contigo porque eres inconverso, incrédulo. ¿Sabe qué hizo él entonces? Yo voy a creer en el Señor. Sí, yo voy a creer en el Señor. Hizo profesión de fe, bautizó. Pronto también yo quiero partir pan. Se casaron. Estaba con ella 6 meses, se fue con otro hombre. Amén. Dejándole completamente destruido. Gracias a Dios reconoció su error, voltó al Señor y el Señor le dio después un esposo muy bueno. Pero ¿por qué es que pensamos, hermanos, que sabemos mejor que el Señor? El Señor sabe mejor que nosotros. Y cuando fala una cosa en la palabra, no digamos que yo sé mejor. Es la palabra de Dios que no puede errar. Tenemos que poner atención, está escrito para nosotros. Yo sé que es difícil para algunos, porque parece que va pasando los años y no hay un compañero, una compañera. Espera en el Señor. Él puede hacer en su momento correcto. No apures cuando se toca a un asunto tan importante como un matrimonio. Bueno, aquí Naamán reconoció lo que era la palabra del Señor y se sujetó por completo. Se ve al agua del Jordán, que es un río que se sabe que mucho sucio. Y por eso él dice, ¿no son Habana y Farfar ríos de Damasco mayores? Siempre nosotros pensamos que sabemos mejor. No sabemos mejor que Cristo, que Dios. Y se sujetó completamente a palabra. Naamán se fue al río Jordán, se lavó una vez, 2 veces, no sé dónde estaba lepra, tal vez diremos en su brazo estaba, lavó una vez, igual, lavó 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Para qué estoy haciendo eso? Igual sigue, 6 veces, igual, 7 veces. Voltó en la carne de un menino. Precioso es cuando obedecemos a la palabra del Señor en sencillez. Oh, hermanos, sepamos hacer eso en nuestras vidas. Va a ser para bendición nuestra en nuestras vidas cristianas. Yo sé que hay muchas cosas que a veces para personas parece ridículo. Unas cosas que fala la palabra que es locura. ¿Locura es la palabra que usan? Es pregación del Evangelio. Un hombre se para pregar el Evangelio. ¿Qué va a hacer eso? Por la pregación del Evangelio, Dios utiliza para que se salven las almas. Tal vez hay alguna persona aquí que no es salvo ainda. Usted puede ser salvo poniendo oído a la palabra de Dios. No es lo que falo yo, es lo que
Dios dice en su palabra que es tan importante. ¿Tiene oído para oír? En esa forma viene la fe que salva. La fe no es una cosa vaga en la mente de uno. Es una confianza que Dios da a la persona que puede oír su palabra. ¿Está oyendo? Bueno, Naamán recibió la bendición. Ahora quiero ir a otro lugar en Josué. Josué capítulo 6. Aquí tenemos pueblo de Israel entrando a tierra de Canaán. Y en aquellos días las ciudades de Canaán eran amurallados. Tenían murallas grandes que presentaba una dificultad muy grande para el pueblo de Israel. Parecía, ¿no? Pero Dios tenía una forma de conquistar ese pueblo de Jericó. Vamos a leer un poco aquí. Ahora Jericó estaba rigurosamente fechada por causa de los filhos de Israel. Ninguém salía ni entraba. Entonces dice el Señor a Josué: Oye, entregué na tua mão a Jericó y a su rey y a sus valentes. Vos pues, todos hombres de guerra, rodearás a ciudad, cercando a una vez. Así faréis por 6 días. 7 sacerdotes levantarán 7 trompetas de chifres de carneros adiante de arca. No 7º día rodearás a ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y será que tocándose longamente a trompeta de carnero, oyendo vos el sonido de ella, todo el pueblo gritará con grande grita, y el muro de la ciudad caerá abajo, y el pueblo subirá en él, cada cual enfrente de sí. Entonces Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y díceles: Levai a arca da alianza, y 7 sacerdotes levan 7 trompetas de carneros adiante da arca del Señor. Bueno, poco más abajo, versículo 15. No 7º día madrugaron al subir la alba, y da misma sorte rodearon a ciudad 7 veces. Solamente en aquel día rodearon a ciudad 7 veces. Y sucedió que en la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaban las trompetas, dice Josué al pueblo: gritai, porque el Señor vos entregó a ciudad. Por ema ciudad será condenado él y todo cuanto en él hubiere. Solamente vivirá Rabe, prostituta, y todos los que estuvieran en ella en casa, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Bueno, esa es una interesante historia de cómo ganaron la primera batalla en la tierra de Canaán cuando entraron los hijos de Israel. Tenían que dar una vuelta
de la ciudad. Primer día. Segundo día, una vuelta. Usted puede imaginar el polvo sobre la pared, oyendo para los hijos de Israel. A ver qué farán. ¿Van a comenzar a batallar contra la pared? No, solamente dieron una vuelta. Segundo día, una vuelta. Tercer día, una vuelta. Cuarto día, quinto día, sexto día, una vuelta. ¿Qué están haciendo estos? Dirían. Séptimo día, 7 vueltas. ¿Qué están haciendo estos hijos de Israel? Está firme nuestra pared, está fuerte ainda. Pero en un momento que ellos obedecían completamente a la palabra del Señor, las paredes cayeron y podían entrar a tomar la ciudad. Era obedecer. Cuando Dios fala, no es tanto razonar, es obedecer. Si quiere que Dios le ayude, obedécele. Y en eso hay, hermanos, en esas vueltas de la ciudad de Jericó, seguramente se cansaron. Tal vez algunos quejaron. ¿Quejaron? ¿Ah? Quejaron. Estoy aburrido. ¿Aburrido esa palabra? Cansativo. Hay una rutina de vida, hermanos, que a veces cansamos. Es noche de reunión. Cada vez a reunión. ¿Por qué voy a tener que ir todas las veces a reunión? No puede fallar alguna vez. No es regla. Y comenzamos a fallar una vez, 2 veces ya. Hermanos, palabra dice con tanta claridad, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando ves aquel día se acerca. Necesitamos estar congregados. Yo no acho que tengo mucho beneficio en ir a reunión. En la casa yo puedo leer la Biblia también. Estás razonando con la palabra de Dios. Dice, no deja de congregarse. Hermanos, ¿estamos obedeciendo? Hay rutina en la vida cristiana. Otra cosa que es muy importante es la lectura diaria de la palabra de Dios. ¿Está leyendo todos los días la palabra? Tal vez dice ustedes jóvenes, sí, mi padre lee todos los días. No estoy hablando de você. ¿Estás leyendo você todos los días la palabra? Hay un beneficio tan importante de estar meditando estas cosas. Y tal vez faltando un día no se nota diferencia, pero a lo largo va a haber diferencia. Tan importante es la lectura diaria de la palabra de Dios. Pensamos que se trata de tal vez mucho tiempo. Lembro, tal vez le he hablado esto, hermano, pero un hermano joven en Bolivia, muy bon, se nota que tiene un buen don. Pero siempre que veo al hermano, le pregunto, ¿está leyendo la Biblia, hermano? A veces me dice,
¿Qué quiere decir a veces? Una vez a la semana, 2 veces tal vez a la semana. Y yo le pregunto, ¿y usted come su comida para el cuerpo 1 vez o 2 veces a la semana? No, claro, uno tiene que comer todos los días. Entonces más importante tu cuerpo que tu espíritu y alma. No, dice mí. Entonces, ¿por qué es que comes para tu cuerpo todos los días, para tu alma? Tú olvidas. Él dice, bueno, es que no tengo mucho tiempo. Él le dice, ¿cuánto tiempo ocupa para leer un capítulo? No sé, será media hora, me dice. Ven, yo le dije, a mi casa. Y hemos entrado y hemos puesto a leer un capítulo. Yo voy a controlar el tiempo. Hemos leído despacio, devagar, un capítulo. Yo 2 versículos y él 2 versículos. ¿Sabe cuánto tiempo demoramos? 7 minutos. 7 minutos no puedes tener cada día para leer la palabra. Es rutina, hermanos. Pero esta rutina es mucho en la vida de un creyente. Lectura de la palabra, la oración, mucho importante. Tal vez estos hijos de Israel a dar vuelta de la ciudad. No estamos haciendo nada, dando vuelta. ¿Qué estamos haciendo? Estoy cansado de eso. Pero en esa forma cayó a las paredes y triunfó los hijos de Israel. No estés asustados de rutina en la vida, si la rutina es lo que la palabra nos muestra, hermanos. Vencieron. Gracias a Dios, una gran victoria por obedecer. Uno más, un ejemplo más que es uno que me fala mucho a mi corazón. Es un padre de familia. Es un padre diferente que cualquier padre aquí. ¿Qué padre de familia aquí ha tenido un hijo cuando tenía 100 años de edad? No hay quien tiene 100 años aquí. Pero este padre tenía su hijo de promesa a los 100 años de edad. Se encuentra en Génesis 22. Se trata de Abraham. Ya ustedes saben eso. Leemos un poco aquí. Usted lembra, hermanos, que Abraham, Dios, muchos años anterior, te han prometido a Abraham un hijo. Y por medio de su hijo iba a tener descendencia como las estrellas del cielo en cantidad incontables. Pero pasó los años y no había hijo. Él se puso a ayudar a Dios en un momento cuando le sugirió su esposa que tenga hijo en nuestra moza. Qué triste. Eso causó problemas que fiquen para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Porque Ismael, que nació de eso, es padre de muchos de los árabes que están en problema para el pueblo de Israel hasta el día de hoy.
Nosotros muchas veces pensamos que podemos ayudar a Dios. No, hermanos, nos toca obedecer, nada más. La fe es obediente en todo. Y después de 14 años más, después que nació Ismael, nació Isaac. Ustedes recuerdan qué quiere decir el nombre Isaac, ¿no? ¿Cómo se dice? Sonrisa. Porque todos que iban a oír un hombre de 100 años y una mujer de 90 años va a tener filho, rieron. Con razón. Pero Dios cumple sus promesas. Dios honra su palabra. Y nuestro cuidado es obedecerle, nada más obedecerle. Pero ahora hay una prueba terrible. Después de esas cosas, pues, es Génesis 22, pues Dios, Abraham aprueba y le dice a Abraham, le respondió, esme aquí. Acrecentó Dios, toma tu filho, tu único filho, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Ofrécelo ahí en holocausto sobre dos montes que yo te mostraré. Levantóse pues Abraham de madrugada, y teniendo preparado su jumento, tomó consigo 2 de sus servos y a Isaac su filho. Rachó leña para holocausto y fue para el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, erguendo Abraham los ojos, vio el lugar de longe. Parando un momento, ve, hermanos, cuando Dios nos dé algo, cuando Dios nos dé fe, esté seguro que a fe va a probar. Y a veces, a prueba de fe es muy fuerte, muy fuerte. No dude de Dios. Obedécele. Y Abraham había esperado a ese filho hasta que tenía 100 años. Ahora tenía un filho propio, filho de promesa. Y Dios le aparece y dice, ofrécele en holocausto. Abraham no razonó con Dios. Tal vez Abraham había dicho, pero Señor, este es el filho de promesa. Por medio de él tienes que darme descendencia. No dijo nada palabra así. Obedeció, levantó cedo, próximo mañana, para hacer lo que Dios le tiene dicho. Maravilla, hermanos. Yo tengo 2 filhos. Yo ayer, imposible. Claro, Dios no me ha pedido hacer, pues, gracias a Dios. Pero, pedir tal cosa. Pero Abraham sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Si fuera necesario, si él mataba a Isaac y lo quemaba entero, Dios le iba a resucitar. Dice en Hebreos 11 que él estaba convencido de esto. Dios no tiene imposibilidad para él. Así que se puso en marcha. Parece que ni dice nada a Isaac. Llega al lugar. Bueno, antes de llegar al lugar, Isaac le pregunta, seguramente pensó, mi padre esqueció algo. Aquí está leña, aquí está el fuego, un cuchillo, pero cordero, pai,
¿O cordero? ¿Qué pregunta para el Pai? Dios proveerá cordero, dice. Y luego llegan al lugar, ponen el altar, a leña. Después, pienso que era joven ya Isaac, no sabemos qué edad tendría, pero lo ató a Isaac y lo puso sobre el altar y tomó su cuchillo. Es un punto, hermanos, que yo no puedo entender muy bien. Mucho preferiría yo meter el cuchillo a mi propio pecho que meterme a mi hijo. Pero lo que me hace pensar, hermanos, es que Dios estaba queriendo compartir un secreto que tenía. Es como Él estaría diciendo a Abraham, ¿sabe una cosa? Yo también tengo un hijo. Yo voy a tener que sacrificar mi hijo, Abraham. Abraham era amigo de Dios. Y Dios estaba queriendo compartir un secreto para con Abraham. Dios estaba queriendo compartir el secreto para Abraham. Y digo, hermanos, ¿usted tiene una prueba muy fuerte ahora en sus vidas? Quiero animarles, hermanos. Obedece al Señor en todo lo que te dice. No vaya ni un lado ni otro lado de su palabra. Porque en eso si está probando es que quiere abrir su corazón en alguna forma que usted ainda no entiende. ¿Cuánto entendió Abraham? No sabemos. Pero yo pienso que entendió algo. Porque el Señor Jesús dice en aquel día a los judíos, Abraham vuestro padre vio mi día y se gozó. Oh, hermanos, me da mucho para pensar esto. Cosa importante, obedecer. Señor nos ayuda, hermanos, a andar si profesamos fe en el Señor Jesús. Obedecer en todo. Oramos.